Los síntomas físicos de la ansiedad pueden llegar a ser tan intensos que muchas veces se confunden con enfermedades graves. En busca de respuestas, muchas personas recurren a estudios médicos sin encontrar explicaciones convincentes, lo que aumenta aún más la preocupación y la ansiedad, atrapándolas en un ciclo difícil de romper. Por eso en este video quiero compartirte 20 síntomas de la ansiedad que pueden parecer enfermedades, pero que en realidad no lo son. Comprenderlos te ayudará a reducir el miedo y a gestionar mejor tu ansiedad. Quédate hasta el final para conocerlos. El síntoma número 1 son las palpitaciones o taquicardia, que se sienten como una arritmia. Las palpitaciones o taquicardia son uno de los síntomas más comunes de la ansiedad. Se sienten como un latido acelerado, fuerte o irregular en el pecho, lo que puede dar la sensación de una arritmia y hacer que muchas personas teman estar ante un problema cardíaco. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas sensaciones no son peligrosas y están relacionadas con la respuesta natural del cuerpo al estrés. Cuando la ansiedad se activa, el sistema nervioso libera adrenalina, lo que aumenta la frecuencia cardíaca. Es una reacción normal del cuerpo diseñada para prepararnos para una situación de alerta. Pero cuando esto ocurre sin una amenaza real, puede resultar incómodo y preocupante. Lo importante es recordar que estas palpitaciones son temporales y no indican un problema grave en el corazón. Una forma de reducirlas es practicar la respiración profunda, distraer la mente con una actividad relajante o simplemente recordar que el cuerpo se autorregula y con el tiempo, el ritmo cardíaco volverá a la normalidad. El síntoma número 2 es el dolor o presión en el pecho que se parece a un infarto. El dolor o presión en el pecho es otro síntoma muy común de la ansiedad y debido a su intensidad puede ser aterrador. Muchas personas lo describen como una opresión, una sensación de peso o incluso un pinchazo en la zona del pecho, lo que lleva a pensar que podría tratarse de un infarto. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este malestar está relacionado con la tensión muscular producida por la ansiedad. Cuando tienes ansiedad, tus músculos del pecho pueden contraerse involuntariamente, generando esta sensación incómoda. Además, la respiración rápida y superficial que suele acompañar la ansiedad puede hacer que tu pecho se sienta aún más tenso y presionado. La clave para diferenciarlo de un problema cardíaco es que el dolor por ansiedad suele variar con la postura, el movimiento o la respiración, mientras que un infarto generalmente viene acompañado de otros síntomas graves, como dolor muy intenso que se irradia a otras partes del cuerpo y ningún movimiento consigue aliviar el dolor. Lo más importante es saber que este dolor es temporal y no representa un peligro real. Técnicas como la respiración profunda, estiramientos suaves y relajar conscientemente los músculos pueden ayudar a aliviarlo. Con el tiempo y el manejo adecuado de la ansiedad, estas molestias tienden a reducirse y desaparecer. El síntoma número 3 son los mareos o la sensación de desmayo, similares a la hipotensión o la anemia. Los mareos o la sensación de desmayo son síntomas muy frecuentes en la ansiedad y pueden ser muy desconcertantes. Muchas personas los describen como una sensación de inestabilidad, vértigo o incluso como si estuvieran a punto de desmayarse, lo que los hace pensar que tienen un problema como hipotensión o anemia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto está directamente relacionado con la respiración y la tensión muscular provocadas por la ansiedad. La ansiedad hace que respires más rápido y superficialmente, lo que puede alterar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Este desequilibrio puede generar la sensación de mareo, visión borrosa o cabeza ligera. Además, la tensión en los músculos del cuello y los hombros puede afectar el flujo sanguíneo al cerebro, intensificando la sensación de inestabilidad. Es importante recordar que, aunque los mareos pueden ser molestos, no suelen llevar a un desmayo real. Una forma efectiva de aliviarlos es controlar la respiración, inhalando lentamente por la nariz y exhalando suavemente por la boca. También es útil sentarse, relajar los músculos y recordar que el cuerpo se estabilizará por sí solo. El síntoma número 4 es la falta de aire o la sensación de no poder respirar que se parece al asma o la EPOC.
La falta de aire o la sensación de no poder respirar es uno de los síntomas más angustiantes de la ansiedad. Se siente como si el aire no fuera suficiente, como si el pecho estuviera comprimido o como si hubiera una barrera que impide respirar con normalidad. Muchas personas lo confunden con problemas respiratorios como el asma o la EPOC, lo que puede aumentar aún más la preocupación. Este síntoma ocurre porque en estados de ansiedad, la respiración tiende a volverse rápida y superficial, un fenómeno conocido como hiperventilación. Aunque puede parecer que falta oxígeno, en realidad lo que sucede es que el cuerpo está expulsando demasiado dióxido de carbono, lo que genera la sensación de ahogo, mareo y opresión en el pecho. La buena noticia es que esta sensación es temporal y no significa que haya un problema en los pulmones. Para aliviarla, es útil hacer respiraciones lentas y profundas, inhalando por la nariz, sosteniendo el aire un momento y exhalando suavemente por la boca. También ayuda a enfocarse en el presente y recordar que, aunque la sensación sea incómoda, el cuerpo sigue obteniendo el oxígeno que necesita y poco a poco volverá a la normalidad. El síntoma número 5 es el hormigueo o entumecimiento en las extremidades, que puede parecer esclerosis múltiple o neuropatía. El hormigueo o entumecimiento en las extremidades es un síntoma común de la ansiedad que puede generar mucho miedo. Muchas personas lo sienten en las manos, los pies, los brazos o incluso en la cara, y lo confunden con enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple o la neuropatía. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este síntoma no está relacionado con un problema grave, sino con la respuesta del cuerpo al estrés y la hiperventilación. Cuando la ansiedad se activa, la respiración rápida altera los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, afectando la circulación y provocando sensaciones extrañas en el cuerpo. Además, la tensión muscular y el estado de alerta constante pueden hacer que algunas partes del cuerpo se sientan dormidas o con una especie de corriente eléctrica. Lo importante es recordar que este hormigueo es temporal y no indica un daño permanente. Para aliviarlo, es útil respirar profundamente y tratar de relajar el cuerpo, soltando la tensión en los músculos. También ayuda a mover suavemente las extremidades para mejorar la circulación. Con el tiempo y la gestión adecuada de la ansiedad, estas sensaciones tienden a disminuir hasta desaparecer. El síntoma número 6 es la visión borrosa, o la aparición de puntos negros en la vista, que se asemeja al glaucoma. La visión borrosa, o la aparición de puntos negros en la vista, es un síntoma que muchas personas con ansiedad experimentan y que puede generar preocupación. A menudo se asocia con enfermedades oculares como el glaucoma, lo que aumenta el miedo y la sensación de que algo grave está ocurriendo. La ansiedad hace que tu sistema nervioso entre en estado de alerta, lo que provoca cambios en la forma en que los ojos procesan la luz y la información visual. La hiperventilación y el aumento de la tensión muscular también pueden reducir el flujo sanguíneo hacia los ojos, generando visión borrosa, destellos de luz o pequeñas manchas en el campo visual. Además, la tensión en los músculos del cuello y la cabeza puede afectar la percepción visual, haciendo que todo se sienta extraño o desenfocado. Es importante recordar que estos síntomas son temporales y no indican un daño ocular real. Para aliviar la visión borrosa, es útil relajar el cuerpo, parpadear con suavidad y hacer respiraciones profundas. También es recomendable alejar la vista de pantallas y descansar los ojos. A medida que la ansiedad disminuye, la visión vuelve a la normalidad sin causar ningún daño permanente. El síntoma número 7 es la sensación de irrealidad o desconexión que puede parecer un problema neurológico grave. La sensación de irrealidad o desconexión, conocida como despersonalización o desrealización, es un síntoma común de la ansiedad y puede ser una de las experiencias más desconcertantes. Muchas personas la describen como si estuvieran en un sueño, como si estuvieran desconectadas de su propio cuerpo o del mundo que las rodea. Esto puede hacer que piensen que están perdiendo el control o que tienen un problema neurológico grave. Este síntoma ocurre porque el cerebro, en un estado de ansiedad elevada, activa un mecanismo de defensa para protegerse del estrés excesivo. Es como si se desconectara momentáneamente para reducir la sobrecarga emocional.
Aunque la sensación es inquietante, no significa que algo grave esté ocurriendo. No es un signo de locura ni de una enfermedad neurológica, sino simplemente una respuesta temporal del cuerpo al estrés. Para reducirla, es útil enfocarse en el presente, tocar objetos, notar detalles del entorno y respirar profundamente. Con el tiempo y con la relajación, la sensación desaparece por completo y todo vuelve a sentirse normal. El síntoma número 8 son los temblores o sacudidas musculares que pueden parecerse a los de Parkinson o la epilepsia. Los temblores o sacudidas musculares son síntomas frecuentes de la ansiedad y pueden generar mucho miedo, ya que algunas personas los asocian con enfermedades neurológicas como el Parkinson o la epilepsia. Cuando tienes ansiedad, el sistema nervioso se encuentra en un estado de hiperactivación. Esto hace que los músculos se mantengan tensos y en algunos casos comiencen a temblar de manera involuntaria. Además, la liberación de adrenalina en el cuerpo puede provocar pequeñas sacudidas, especialmente en las manos, piernas o párpados. En algunos casos, estas contracciones pueden ocurrir incluso cuando estamos en reposo o a punto de dormir. Lo más importante es recordar que estos temblores son temporales y no representan una enfermedad progresiva. Para calmarlos, es útil realizar actividades que reduzcan la tensión, como estiramientos o movimientos suaves, y practicar técnicas de respiración. Con el tiempo y a medida que la ansiedad disminuye, estos temblores desaparecen por completo. El síntoma número 9 son las náuseas o el malestar estomacal, que se parecen a una gastritis o una intoxicación. Las náuseas o el malestar estomacal son síntomas muy comunes de la ansiedad, y debido a su intensidad, pueden confundirse con problemas como la gastritis, una intoxicación alimentaria o incluso una enfermedad digestiva más grave. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta incomodidad está directamente relacionada con la respuesta del cuerpo al estrés. El sistema nervioso, al activarse en situaciones de tensión, puede alterar el funcionamiento del sistema digestivo. Se producen cambios en la producción de ácidos gástricos y en el movimiento del estómago e intestinos, lo que puede generar sensación de náusea, ardor, pesadez o incluso episodios de diarrea o estreñimiento. Además, la tensión muscular en la zona abdominal puede hacer que el malestar sea más notorio. Es fundamental saber que este síntoma es temporal y no representa un peligro real. Para aliviarlo, es útil practicar respiraciones profundas, tomar líquidos en pequeños sorbos y optar por alimentos suaves que no irriten el estómago. También ayuda a relajar el cuerpo y recordar que, a medida que la ansiedad disminuye, el sistema digestivo vuelve a su funcionamiento normal y las molestias desaparecen. El síntoma número 10 es el dolor muscular o la tensión persistente, que se parece a la fibromialgia o la artritis. El dolor muscular o la tensión persistente son síntomas frecuentes de la ansiedad y debido a su intensidad pueden confundirse con condiciones como la fibromialgia o la artritis. Muchas personas experimentan rigidez en el cuello y los hombros, molestias en la espalda o sensación de pesadez en los brazos y piernas. En algunos casos, el dolor aparece como una presión constante o como pequeñas punzadas intermitentes, lo que puede generar preocupación. El cuerpo puede mantenerse en un estado de tensión prolongado sin que la persona lo note y con el tiempo, esta acumulación afecta los músculos y las articulaciones. Además, la fatiga y la falta de descanso adecuado pueden intensificar la sensación de dolor, haciendo que el malestar se prolongue. Aunque la sensación puede ser molesta y persistente, no significa que exista un daño en los músculos o las articulaciones. Con movimientos suaves, descanso adecuado y algunas técnicas de relajación, el dolor suele disminuir hasta desaparecer. El síntoma número 11 son los zumbidos en los oídos que pueden parecer un problema auditivo. Los zumbidos en los oídos, también conocidos como acúfenos o tinnitus, son un síntoma de ansiedad que muchas personas experimentan en momentos de gran tensión. Pueden percibirse como un pitido agudo, un sonido de campana o incluso un murmullo constante en uno o ambos oídos. Debido a su persistencia, algunas personas temen que sea un problema auditivo serio o una señal de daño en el oído interno.
el sistema auditivo es muy sensible y puede reaccionar a distintos factores internos, incluso cuando no hay una causa evidente. Cambios en la presión del oído, tensión en los músculos del cuello y la mandíbula, o una mayor sensibilidad a los sonidos pueden hacer que estos zumbidos aparezcan de manera repentina. En muchos casos, también pueden intensificarse en momentos de silencio o cuando la persona se enfoca demasiado en ellos. Es clave tener en cuenta que los zumbidos no indican un daño permanente ni un problema grave. Con el tiempo, el oído se adapta y los sonidos suelen disminuir hasta volverse imperceptibles. Mantenerse en ambientes con sonidos suaves de fondo y no centrarse demasiado en el zumbido ayuda a que desaparezca más rápido. El síntoma número 12 es el dolor abdominal o los problemas digestivos que pueden confundirse con el colon irritable o la apendicitis. El dolor abdominal o los problemas digestivos son síntomas frecuentes de la ansiedad y, debido a su intensidad, pueden confundirse con condiciones como el colon irritable o incluso la apendicitis. Muchas personas experimentan retorcijones, hinchazón, gases o episodios de diarrea o estreñimiento sin una causa clara. En algunos casos, el malestar se presenta como un dolor localizado en el abdomen que varía en intensidad a lo largo del día. El sistema digestivo es altamente sensible y puede reaccionar ante distintos factores internos. Alteraciones en el movimiento intestinal, cambios en la producción de ácidos gástricos y una mayor sensibilidad en la zona abdominal pueden generar molestias sin que exista una enfermedad subyacente. Además, cuando el malestar se prolonga, es común que la preocupación haga que los síntomas se sientan aún más intensos. Aunque la incomodidad puede ser persistente, no indica un problema grave ni representa un daño permanente en el sistema digestivo. Con el tiempo, el cuerpo recupera su equilibrio natural y las molestias desaparecen. Mantener una alimentación equilibrada y evitar prestar demasiada atención a los síntomas puede ayudar a que el malestar se reduzca más rápido. El síntoma número 13 es el dolor de cabeza punzante o la presión en la cabeza que se asemeja a un derrame cerebral. El dolor de cabeza punzante o la sensación de presión en la cabeza son síntomas de ansiedad que pueden generar gran preocupación, especialmente cuando la molestia es intensa o persistente. Muchas personas lo describen como punzadas en diferentes zonas de la cabeza, una opresión similar a llevar un casco apretado o incluso una sensación de inflamación interna. Debido a su intensidad, es común que se confunda con problemas graves como un derrame cerebral o una condición neurológica seria. El sistema nervioso y los vasos sanguíneos de la cabeza son muy sensibles y pueden reaccionar hasta diferentes estímulos, provocando este tipo de molestias. La tensión en los músculos del cuello y el cuero cabelludo, cambios en el flujo sanguíneo cerebral o una mayor sensibilidad en los nervios pueden hacer que el dolor de cabeza se sienta más fuerte de lo que realmente es. Además, cuando la preocupación aumenta, la percepción del dolor suele intensificarse. A pesar de ser incómodo e inquietante, este tipo de dolor de cabeza no indica un daño cerebral ni representa un peligro real. A medida que el cuerpo se relaja y se recupera, la presión y las punzadas disminuyen hasta desaparecer. En la mayoría de los casos, el malestar es temporal y no deja ninguna consecuencia a largo plazo. El síntoma número 14 es la pérdida de memoria o la dificultad para concentrarse, que puede confundirse con Alzheimer o déficit de atención. La pérdida de memoria o la dificultad para concentrarse son síntomas que suelen presentarse en momentos de ansiedad y pueden generar mucha preocupación, especialmente cuando interfieren con las actividades diarias. Algunas personas sienten que les cuesta recordar detalles simples, encontrar las palabras adecuadas o mantenerse enfocadas en una tarea. Debido a esto, es común que se confunda con condiciones como el Alzheimer o el déficit de atención, aumentando aún más la inquietud. El cerebro procesa grandes cantidades de información a lo largo del día y, en ciertas circunstancias, su capacidad para almacenar y recuperar datos puede verse afectada. La sobrecarga mental, la fatiga y la distracción pueden hacer que los pensamientos parezcan más lentos y que la memoria no funcione con la misma precisión de siempre. Además, cuando la persona empieza a preocuparse por estos lapsos,
la atención se dispersa aún más, creando la sensación de que el problema es mayor de lo que realmente es. A pesar de lo inquietante que puede parecer, este tipo de dificultades no indican un deterioro cognitivo grave, ni representan una condición permanente. Con descanso adecuado y una reducción en la carga mental, la memoria y la concentración suelen recuperarse por completo, permitiendo que el cerebro vuelva a su ritmo habitual. El síntoma número 15 es la sudoración excesiva sin motivo aparente, que se parece al hipertiroidismo o la hipoglucemia. La sudoración excesiva sin motivo aparente es un síntoma común de la ansiedad y, debido a su intensidad, puede confundirse con condiciones como el hipertiroidismo o la hipoglucemia. Puede presentarse como un sudor repentino en las manos, la frente, las axilas o incluso en todo el cuerpo, aun cuando la temperatura ambiente es normal o no hay actividad física que lo justifique. El sistema de regulación térmica del cuerpo es muy sensible y puede activarse en diferentes situaciones sin que exista un desencadenante físico claro. Los cambios en el ritmo cardíaco, la estimulación de las glándulas sudoríparas y una mayor sensibilidad en la piel pueden hacer que la transpiración aumente de manera inesperada. En algunos casos, la sensación de humedad en la piel puede intensificar la preocupación, generando un ciclo en el que el sudor parece no detenerse. Aunque puede resultar incómodo e inesperado, la sudoración excesiva en estas circunstancias no indica un problema de salud grave. Con el tiempo, el cuerpo vuelve a regular su temperatura de manera natural y la sudoración se reduce hasta desaparecer. Mantenerse en un ambiente fresco y usar ropa ligera puede ayudar a aliviar la sensación de calor, permitiendo que el cuerpo recupere su equilibrio normal. El síntoma número 16 son los escalofríos o la sensación de calor sin razón, que pueden parecer una infección o un problema hormonal. Los escalofríos o la sensación repentina de calor, sin una causa aparente, son síntomas de la ansiedad que a menudo pueden confundirse con una infección o un problema hormonal. Algunas personas sienten oleadas de frío recorriendo su cuerpo, acompañadas de temblores, mientras que otras experimentan un calor intenso que parece venir desde adentro, incluso en ambientes frescos. El cuerpo regula constantemente su temperatura a través del sistema nervioso y el flujo sanguíneo, pero en ciertas situaciones, este equilibrio puede alterarse sin que exista una causa médica de fondo. La dilatación o contracción de los vasos sanguíneos, el aumento de la sensibilidad en la piel y cambios en la circulación pueden hacer que la temperatura corporal se perciba de manera diferente. En algunos casos, la preocupación por estos síntomas puede hacer que se intensifiquen, prolongando la sensación de frío o calor. A pesar de lo inquietante que puede parecer, estos cambios en la temperatura corporal no representan un problema de salud grave ni permanente. Con el tiempo, el cuerpo recupera su regulación natural y la sensación desaparece por sí sola. Permanecer en un ambiente cómodo, sin sobreabrigarse ni exponerse a temperaturas extremas, puede ayudar a estabilizar la percepción térmica de manera más rápida y efectiva. El síntoma número 17 es la pérdida de apetito repentina que se asemeja a problemas hepáticos o digestivos. La pérdida de apetito repentina es un síntoma de la ansiedad que puede generar preocupación, ya que a menudo se asemeja a problemas hepáticos o digestivos. Algunas personas experimentan una sensación de saciedad sin haber comido, mientras que otras sienten desinterés total por la comida, incluso por sus platillos favoritos. En algunos casos, este cambio puede ir acompañado de una ligera aversión a ciertos olores o texturas, lo que refuerza la falta de hambre. El sistema digestivo está estrechamente relacionado con el sistema nervioso, por lo que ciertos cambios en la actividad corporal pueden afectar el deseo de comer. Alteraciones en la producción de enzimas digestivas, la ralentización del movimiento del estómago y una mayor sensibilidad en el tracto digestivo pueden hacer que la comida resulte menos apetecible o que incluso genere una sensación de incomodidad. A pesar de lo alarmante que pueda parecer, este síntoma no indica un problema grave, y con el tiempo, el cuerpo recupera su regulación natural del apetito. Comer en pequeñas porciones y optar por alimentos ligeros puede facilitar el proceso hasta que la sensación de hambre vuelva a la normalidad.
El síntoma número 18 es la sensación de un nudo en la garganta, que puede confundirse con una reacción alérgica o problemas de tiroides. La sensación de un nudo en la garganta es un síntoma incómodo pero frecuente de la ansiedad, que suele confundirse con una reacción alérgica o problemas de tiroides. Muchas personas describen esta sensación como una opresión en la garganta, dificultad para tragar o incluso la impresión de que algo está atascado, a pesar de no haber ningún bloqueo real. Este síntoma suele estar relacionado con la tensión en los músculos de la garganta y el cuello, lo que puede generar una sensación persistente de rigidez o presión en la zona. Además, la hipersensibilidad en la región puede hacer que cualquier mínima molestia se perciba con mayor intensidad, reforzando la idea de que hay un problema físico. En algunos casos, esta sensación se intensifica al intentar tragar, lo que puede generar más preocupación y prolongar la incomodidad. Aunque puede resultar angustiante, la sensación de nudo en la garganta no indica un problema grave, ni representa un riesgo para la respiración o la deglución. Con el tiempo, los músculos se relajan y la sensación desaparece por sí sola, permitiendo recuperar la comodidad al tragar y hablar con normalidad. El síntoma número 19 son las ganas frecuentes de orinar, que pueden parecer una infección urinaria o problemas en la vejiga. Las ganas frecuentes de orinar son un síntoma molesto pero frecuente de la ansiedad, que a menudo pueden confundirse con una infección urinaria o problemas en la vejiga. Algunas personas sienten la necesidad de ir al baño repetidamente en un corto periodo de tiempo, incluso cuando la cantidad de orina es mínima. Otras pueden experimentar una sensación constante de vejiga llena, aunque no hayan consumido líquidos en exceso. El sistema urinario está influenciado por el sistema nervioso, y ciertos cambios en la actividad corporal pueden aumentar la percepción de urgencia para orinar. La activación del cuerpo puede acelerar el funcionamiento de los riñones y aumentar la sensibilidad de la vejiga, haciendo que la necesidad de vaciarla se sienta más intensa o persistente. Lo más importante es recordar que este síntoma no indica un problema grave, y la frecuencia urinaria vuelve a la normalidad cuando el cuerpo recupera su equilibrio. Mantenerse hidratado sin exagerar el consumo de líquidos y no forzarse a ir al baño constantemente puede ayudar a reducir la sensación de urgencia con el tiempo. El síntoma número 20 son los despertares bruscos con sensación de asfixia que pueden parecer apnea del sueño o problemas en la nariz. Los despertares bruscos con sensación de asfixia son un síntoma inquietante pero frecuente de la ansiedad, que a menudo pueden confundirse con apnea del sueño o problemas respiratorios en la nariz. Muchas personas describen la sensación de despertarse de golpe, con la impresión de que les falta el aire o que su respiración se ha detenido por un instante. En algunos casos, este despertar va acompañado de latidos acelerados, sudoración o una sensación de pánico momentáneo. Este síntoma suele estar relacionado con la hipersensibilidad del cuerpo durante el sueño. Cambios en el ritmo respiratorio, pequeñas variaciones en la oxigenación o una mayor tensión en los músculos del pecho y la garganta pueden generar la impresión de que la respiración se ha interrumpido, incluso cuando en realidad sigue funcionando con normalidad. Aunque puede ser una experiencia alarmante, estos despertares no representan un riesgo real para la salud y no indican un problema respiratorio grave. Con el tiempo, el cuerpo vuelve a su ritmo natural y la calidad del sueño mejora. Mantener un ambiente de descanso relajante y evitar estímulos intensos antes de dormir puede ayudar a reducir la frecuencia de estos episodios. Como ves, la ansiedad puede manifestarse de muchas formas, y sus síntomas pueden ser confusos e incluso inquietantes, pero saber que tienen una explicación y que no estás solo en esto, puede darte más tranquilidad. Cuando nuestra mente está inquieta, algo la está perturbando. Es como un árbol cuyas hojas se agitan con el viento. Si el viento sopla fuerte, las hojas se mueven sin cesar. Si sopla menos, apenas se balancean. Y si no hay viento, permanecen en calma. Este movimiento incesante de la mente es algo que muchas personas experimentan a diario, especialmente quienes lidian con ansiedad. La ansiedad es, en esencia, una manifestación de una mente que no encuentra descanso.
no es simplemente una emoción pasajera o una sensación incómoda, sino un estado en el que los pensamientos parecen no detenerse, girando en un ciclo constante de preocupación y anticipación. En el centro de esta agitación hay un factor clave: el deseo. Este deseo no se limita únicamente a querer algo en particular, sino que también abarca el deseo de evitar ciertas cosas. Cuando sentimos ansiedad, a menudo nos encontramos atrapados entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, queremos seguridad, control y previsibilidad. Por otro, tememos lo desconocido, la incertidumbre y la posibilidad de que las cosas no sean como las imaginamos o como quisiéramos que fueran. Esta lucha constante entre lo que queremos y lo que tememos genera una fricción interna que alimenta la inquietud mental. Pensemos en situaciones comunes de ansiedad. Cuando una persona teme una conversación difícil, su mente se llena de escenarios hipotéticos. ¿Y si me malinterpreta? ¿Y si me rechaza? ¿Y si no sé qué decir? En este caso, el deseo de que la conversación transcurra de una manera ideal y el miedo a que suceda lo contrario mantienen a la mente en estado de alerta. Lo mismo ocurre con preocupaciones sobre el futuro. El deseo de que todo salga bien y el temor a que algo salga mal nos mantienen atrapados en un estado de inquietud constante. La mente inquieta, entonces, es el reflejo de esa lucha interna entre nuestras expectativas y nuestra resistencia a lo que no podemos controlar. Queremos certeza, estabilidad y comodidad, pero al mismo tiempo vivimos en un mundo que es inherentemente impredecible. Esta contradicción crea una tensión que se manifiesta en la ansiedad. Pensamientos repetitivos, sensación de alerta, inquietud física, dificultad para concentrarnos en el presente. En este punto, es importante notar que la ansiedad no surge de la nada. Siempre hay una raíz, una causa que la alimenta. Puede ser una preocupación real y tangible, como un problema financiero o de salud, o puede ser simplemente la tendencia de la mente a anticiparse y buscar respuestas donde no las hay. Sin embargo, independientemente de la fuente, lo que mantiene viva la ansiedad es ese viento interno del deseo y el miedo. Si observamos nuestra propia experiencia, podemos notar cómo, cuando estamos ansiosos, nuestra mente está constantemente tratando de resolver algo, de encontrar una salida, de evitar un resultado negativo. Es como si estuviéramos en una carrera mental sin fin, tratando de adelantarnos a los acontecimientos. Pero la paradoja es que, cuanto más intentamos controlar lo incontrolable, más fuerte sopla ese viento interno y más se agita nuestra mente. Esto nos lleva a una conclusión clara. La ansiedad no se alivia buscando controlar cada aspecto de nuestra vida o tratando de eliminar toda incertidumbre. Al contrario, cuanto más luchamos por eliminarlas a la fuerza, más atrapados quedamos en su dinámica. La mente inquieta no encuentra calma a través del control absoluto, sino a través de comprender su propia naturaleza. Si entendemos que su agitación proviene de esa lucha entre el deseo y el miedo, podemos empezar a ver que no necesitamos alimentar ese ciclo. Reconocer que la ansiedad está conectada con nuestras expectativas y nuestros intentos de controlar lo que no podemos es un primer paso importante. No significa que la ansiedad desaparezca de inmediato, pero sí nos permite entender que la inquietud de la mente no es un enemigo a vencer, sino una señal de que estamos en medio de esa fricción interna. Y cuando entendemos la causa, podemos empezar a cambiar la manera en que nos relacionamos con ella. Uno de los mayores obstáculos para la calma es nuestra incapacidad de soltar. Si alguien nos hizo una crítica o una burla, podemos seguir dándole vueltas en nuestra mente días o incluso semanas después. Mientras nosotros nos aferramos a esa herida, la persona que nos hirió probablemente ya lo ha olvidado. Este fenómeno es particularmente notable en quienes experimentan ansiedad. La mente ansiosa tiene la tendencia de retener pensamientos negativos, analizarlos desde múltiples ángulos y amplificar su impacto. No se trata solo de recordar lo que ocurrió, sino de revivirlo con intensidad, dándole un peso emocional que crece con el tiempo. La ansiedad se alimenta de este ciclo de retención, donde lo que podría haber sido un pensamiento fugaz se convierte en una preocupación constante. El problema de retener estas cargas emocionales es que terminamos atrapados en un bucle mental que nos drena. Cada vez que volvemos a recordar un comentario hiriente o una situación que nos generó temor, nuestro cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo en el presente.
El corazón se acelera, la tensión aumenta y la mente entra en un estado de alerta. La ansiedad no distingue entre lo que está sucediendo ahora y lo que solo está en nuestra memoria. Para nuestro sistema nervioso, todo es real en ese instante. Las preocupaciones también entran en esta categoría. Un evento futuro incierto puede ocupar nuestra mente por días, semanas o incluso meses, simplemente porque no podemos dejar de pensar en él. Nos preocupamos por lo que podría salir mal, por cómo nos afectará, por si seremos capaces de afrontarlo. Y mientras tanto, la ansiedad crece, porque estamos reteniendo mentalmente una carga que aún no existe, pero que sentimos como si ya estuviera sobre nosotros. Este peso emocional acumulado afecta nuestra capacidad para disfrutar el presente. Nos impide relajarnos, nos mantiene en un estado de tensión continua y nos hace sentir como si estuviéramos cargando una mochila invisible llena de preocupaciones, miedos y recuerdos dolorosos. No es extraño que muchas personas con ansiedad sientan un agotamiento constante, ya que este esfuerzo mental requiere una cantidad enorme de energía. Aprender a soltar no significa ignorar lo que nos preocupa o fingir que nada nos afecta. Significa reconocer cuando un pensamiento o recuerdo ya no nos está aportando nada útil y tomar la decisión de no seguir alimentándolo. Esto puede ser difícil porque la mente ansiosa siempre busca razones para seguir aferrándose a aquello que teme. Sin embargo, cada vez que nos permitimos soltar aunque sea un poco, reducimos la intensidad de la ansiedad y recuperamos algo de calma. Es importante notar que soltar no es un acto instantáneo, sino un proceso. Requiere práctica y paciencia. Al principio, puede parecer imposible dejar de pensar en algo que nos ha marcado, pero con el tiempo, podemos aprender a observar esos pensamientos sin quedar atrapados en ellos. El simple hecho de notar que estamos reteniendo algo ya es un primer paso hacia el alivio. Si nos detenemos a analizarlo, muchas de las preocupaciones que mantenemos con nosotros no tienen un propósito real. Son fantasmas del pasado o miedos del futuro que nos mantienen en una lucha constante. La ansiedad se alimenta de esta retención, pero al reconocerlo, podemos empezar a reducir su control sobre nosotros. El peso de lo que retenemos no solo afecta nuestra mente, sino también nuestro bienestar general. Nos mantiene atrapados en una tensión constante que influye en nuestro descanso, en nuestra capacidad para concentrarnos y en nuestro estado de ánimo. Pero así como aprendimos a sostener esas cargas, también podemos aprender a dejarlas ir. Y en esa liberación, la ansiedad pierde parte de su poder sobre nosotros. Nuestra mente no deja de comentar lo que vivimos, como un narrador constante que traduce cada experiencia en palabras y pensamientos. Si vemos un hermoso atardecer y pensamos, ¡qué bonito!, en realidad estamos prestando más atención a la idea de su belleza que al atardecer mismo. En lugar de absorber los colores, la luz y la sensación del momento, nos quedamos atrapados en la interpretación que hacemos de ello. En el caso de la ansiedad, esta mente discursiva se convierte en un flujo incesante de preocupaciones. Nos proyectamos hacia el futuro, imaginando escenarios negativos, pensando en todo lo que podría salir mal. O bien, revisamos una y otra vez el pasado, analizando errores, cuestionando decisiones y generando culpa o arrepentimiento. Este diálogo interno incesante no solo nos mantiene atrapados en pensamientos angustiosos, sino que también nos aleja de la única realidad que realmente tenemos: el presente. Cuando vivimos desconectados del presente, nuestra percepción se ve distorsionada. Ya no experimentamos los momentos tal como son, sino filtrados a través de nuestras preocupaciones y juicios. Por ejemplo, si estamos en una reunión con amigos pero nuestra mente está ocupada revisando una conversación incómoda que tuvimos en el trabajo, realmente no estamos ahí. Físicamente estamos presentes, pero mentalmente estamos en otro lugar. Este fenómeno es una de las razones por las que la ansiedad puede hacernos sentir agotados, incluso cuando no hemos hecho nada físicamente demandante. Nuestra mente nunca descansa porque está atrapada en una charla interna constante. La mente discursiva también tiende a exagerar las preocupaciones, llevándonos a interpretar las situaciones con un sesgo negativo. Un simple comentario de alguien puede convertirse en un motivo de duda o sospecha. Un pequeño error puede parecer un fracaso total.
Una incertidumbre puede sentirse como una amenaza inminente. Cuando la mente está en este estado, cada pensamiento ansioso parece completamente real y convincente, aunque en muchos casos no tenga una base objetiva. Es como si viviéramos más en nuestras interpretaciones que en la realidad misma. Además, esta desconexión del presente nos impide encontrar momentos de calma. Incluso cuando intentamos relajarnos, nuestra mente sigue generando pensamientos, anticipando problemas o evaluando lo que ya ha pasado. Por eso, las personas con ansiedad a menudo sienten que su mente nunca se detiene, que siempre hay algo sobre lo que preocuparse o algo que resolver. Y esta incapacidad de estar en el presente refuerza aún más la ansiedad, creando un ciclo difícil de romper. Reducir esta charla interna constante no significa dejar de pensar, sino reconocer cuándo los pensamientos nos están alejando del presente y aprender a no quedar atrapados en ellos. Es posible notar cuándo nuestra mente está corriendo en círculos, repitiendo los mismos temores o preocupaciones sin llegar a ninguna solución real. Simplemente darnos cuenta de esto ya es un paso importante, porque nos permite redirigir nuestra atención de vuelta al momento presente. Cuando conseguimos reducir la actividad de la mente discursiva, experimentamos la realidad con mayor claridad. Podemos notar lo que realmente está ocurriendo, en lugar de vivir a través de las interpretaciones y los filtros de la ansiedad. La vida se vuelve menos abrumadora porque dejamos de anticipar cada posible problema y comenzamos a relacionarnos con lo que está sucediendo en este instante. La ansiedad se alimenta de esta desconexión del presente. Cuanto más atrapados estamos en nuestros pensamientos sobre el futuro o el pasado, más vulnerable nos volvemos a la ansiedad. Pero cuando logramos salir de ese flujo incesante de preocupaciones, aunque sea por momentos breves, podemos sentir un alivio genuino. La realidad, sin la constante interferencia de la mente discursiva, suele ser mucho más manejable de lo que la ansiedad nos hace creer. Muchas veces nos aferramos al pasado, aunque nos haga daño. Nos identificamos con nuestras heridas y sufrimientos, reviviéndolos una y otra vez en nuestra mente, como si al analizarlos lo suficiente pudiéramos cambiar lo que ya sucedió. En el contexto de la ansiedad, este hábito de volver al pasado refuerza nuestras inseguridades y preocupaciones, creando un peso emocional que llevamos con nosotros día tras día. La ansiedad también se manifiesta cuando proyectamos nuestra mente hacia el futuro, anticipando peligros, problemas y dificultades. Nos preocupamos por lo que podría salir mal, por cómo reaccionarán los demás, por si seremos capaces de afrontar ciertos desafíos. Este miedo al futuro genera una sensación de inseguridad constante, como si nunca pudiéramos relajarnos del todo, porque algo malo podría estar a punto de suceder. Ambas actitudes, aferrarnos al pasado y preocuparnos por el futuro, alimentan la ansiedad porque nos mantienen en un estado mental donde el presente queda en segundo plano. En lugar de vivir lo que está ocurriendo ahora, nos quedamos atrapados en lo que ya pasó o en lo que creemos que podría pasar. Como resultado, la ansiedad se vuelve una compañera constante, una voz que nos recuerda nuestros errores o que nos advierte de peligros que quizás nunca lleguen a materializarse. El problema es que ni el pasado ni el futuro pueden ser controlados. Lo que ocurrió ya no puede cambiarse, y lo que está por venir no está completamente en nuestras manos. Sin embargo, la ansiedad nos engaña haciéndonos creer que, si pensamos lo suficiente en un problema pasado o si nos preparamos para todas las posibilidades futuras, podremos evitar el dolor o el fracaso. Pero este intento de controlar lo incontrolable solo refuerza el ciclo de preocupación. Es importante reconocer cuándo estamos atrapados en estos patrones de pensamiento y cómo afectan nuestro bienestar. Si volvemos una y otra vez a recuerdos dolorosos, reviviéndolos con detalles y emociones intactas, estamos prolongando un sufrimiento que ya no pertenece al presente. Del mismo modo, si pasamos los días anticipando problemas o esperando que todo salga de una manera específica, nos privamos de la posibilidad de vivir con mayor tranquilidad y apertura. En la ansiedad, la mente busca certezas. Quiere garantías de que el futuro será seguro, que no habrá sorpresas negativas, que todo estará bajo control. Pero la realidad es que la vida no funciona así.
Por más que lo intentemos, no podemos predecir con exactitud lo que sucederá ni cambiar lo que ya ocurrió. Aceptar esta incertidumbre es difícil, pero también es la clave para reducir la ansiedad. Esto no significa que debamos ignorar el pasado o no planear el futuro. Reflexionar sobre nuestras experiencias puede ser útil si nos ayuda a aprender y crecer. Y prepararnos para lo que viene puede darnos dirección y estructura. Sin embargo, cuando estos pensamientos se vuelven obsesivos y nos impiden disfrutar el presente, es cuando se convierten en una trampa mental. La ansiedad nos lleva a creer que pensar más nos dará más control. Pero la realidad es que, muchas veces, pensar menos y estar más presentes es lo que realmente nos permite sentirnos en calma. Si logramos notar cuando nuestra mente está atrapada en el pasado o angustiada por el futuro, podemos empezar a soltar esa necesidad de certeza y enfocarnos en lo único que realmente podemos vivir, este momento. Una forma poderosa de reducir la ansiedad es aprender a soltar no solo pensamientos, sino también quejas y resistencias a la realidad. La ansiedad a menudo se alimenta de nuestra lucha contra lo que no podemos cambiar. Nos encontramos atrapados en una batalla interna, resistiéndonos a las circunstancias, a las acciones de los demás o incluso a nuestras propias emociones. Sin darnos cuenta, esta resistencia constante refuerza la ansiedad y nos mantiene en un estado de tensión y malestar. Muchas veces nos quejamos de situaciones que están fuera de nuestro control. Nos molestamos por el clima, por el tráfico, por el comportamiento de otras personas, por los imprevistos que interrumpen nuestros planes. Y aunque quejarnos puede parecernos una forma de desahogo, en realidad, lo único que logramos es gastar nuestra energía en algo que no podemos modificar. La mente ansiosa quiere que todo sea predecible y manejable, pero la realidad es que la vida tiene su propio ritmo y no siempre encaja con nuestras expectativas. Soltar no significa resignarse ni dejar de actuar. No se trata de ignorar los problemas o de aceptar pasivamente cualquier circunstancia. Más bien, soltar implica distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no, y enfocar nuestra energía en aquello que sí está en nuestras manos. La ansiedad nos hace creer que, si seguimos preocupándonos por algo, de algún modo lo resolveremos o evitaremos un mal mayor. Pero en muchos casos, la preocupación no nos lleva a una solución real, sino que nos atrapa en un ciclo de pensamientos repetitivos que solo aumentan nuestro estrés. Las expectativas juegan un papel importante en la ansiedad. A menudo nos aferramos a ideas sobre cómo deberían ser las cosas, cómo deberían comportarse los demás o cómo deberíamos sentirnos. Cuando la realidad no se ajusta a estas expectativas, sentimos frustración, angustia o enojo. Aprender a soltar significa aceptar que la vida no siempre se desarrollará según nuestros planes y que no todo está bajo nuestro control. No se trata de conformarnos, sino de liberar la carga emocional que viene con la insistencia de que las cosas sean distintas a como son en este momento. Soltar también implica dejar de lado los juicios constantes, tanto sobre nosotros mismos como sobre los demás. La ansiedad suele venir acompañada de una autocrítica excesiva y de una necesidad de aprobación externa. Nos preocupamos por cómo nos perciben los demás, por si estamos haciendo las cosas bien o por si cometimos algún error en el pasado. Esta autoexigencia nos mantiene en un estado de alerta permanente, temiendo el juicio ajeno o la posibilidad de fallar. Sin embargo, cuando dejamos de aferrarnos a estas preocupaciones y aceptamos que no podemos controlar todas las opiniones ni ser perfectos todo el tiempo, la ansiedad pierde fuerza. El miedo es otro elemento central que debemos aprender a soltar. La ansiedad nos llena de temores sobre el futuro, sobre lo desconocido, sobre lo que podría salir mal. A veces, estos miedos nos paralizan, impidiéndonos avanzar o disfrutar del presente. Pero la mayoría de las veces, los escenarios que imaginamos nunca llegan a materializarse o no son tan graves como nuestra mente nos hizo creer. Cuando soltamos el miedo a lo que pueda pasar, comenzamos a vivir con mayor ligereza y confianza en nuestra capacidad de afrontar lo que venga. La verdadera libertad no está en tener el control absoluto de todo, sino en aprender a soltar lo que nos ata y nos genera sufrimiento. Soltar nos libera del peso de la ansiedad, porque dejamos de cargar con aquello que no nos corresponde. Nos permite estar más presentes, reaccionar con mayor calma ante lo inesperado
y encontrar paz incluso en medio de la incertidumbre. Aunque el proceso de soltar no ocurre de un día para otro, cada vez que decidimos dejar ir una preocupación innecesaria, un juicio severo o un miedo infundado, estamos dando un paso hacia una vida con menos ansiedad y más tranquilidad.